1878 años exactos, casi 1900 años estuvieron esparcidos y se cumplió esto, y serán motivo de error y servirán de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevarás Jehová. Lo trataron de exterminar. ¿No se acuerdan en nuestros tiempos, en mi tiempo de joven, yo recordaba que decirle judío a una persona era ofender? Servían de refrán, de burla, y eran perseguidos. Hitler trató de eliminarlo, los grandes imperios trataron de eliminarlo, Mussolini y Stalin y todos aquellos grandes hombres. Pero claro, Dios siempre, por amor a sí mismo y por amor a Abraham, a Isaac y Jacob, mantuvo de manera. Pero todas estas consecuencias vinieron por una sencilla razón: porque Israel también quiso ser independiente. Ahora la pregunta ¿es malo ser independiente? No, pero tiene que tener una parte de esa ecuación. Yo puedo ser verdaderamente independiente si dependo de Dios, y si no, no voy a ser independiente. En ese sentido, la verdadera independencia tiene que tener en cuenta que tiene que tener este ingrediente: tiene que depender de Dios, tienen que obedecer. Así que ahí tenemos, el pueblo de Israel también quiso independizarse. Y por último, nuestro mundo, que está como el pueblo de Israel en los tiempos de los jueces, también ha querido independizarse. Ahora bien, ¿le ha ido bien al mundo en sentido general independizándose de Dios? No, porque lo dice la Biblia y porque lo dicen los hechos. ¿Cómo está el mundo? Miren, yo tengo hermanos en la iglesia que no los cumplen, que dicen que no pueden ver noticiero antes de acostarse porque después no duermen en la casa de ellos, porque todos son tragedias. El hijo que mata al padre, el padre que mata al hijo, o que matan a los dos hijos. Bueno, yo tuve aquí hace muchos años, voy a contar esto, algunos lo saben. Estando yo llevaba aquí, no sé, poquito tiempo, quizás no llevaba un año. Había unos abuelos, eran miembros de la iglesia, muy fieles. Leticia, se llamaba ella, la abuela no me acuerdo, ellos murieron. Y tenían dos nietecitas que venían a la escuela. Y había una relación con esa familia. Su hija, que era la mamá de las niñas, había tenido problemas con el matrimonio. Pero un martes antes, si no me equivoco, tuvimos un culto de oración en ese hogar. Estaba presente también el esposo, o sea, el padre de las niñas. Y oramos por ese hogar, porque sabía que había problemas, intercedimos, ellos participaron, cantamos himnos. Eso fue el martes. Esa misma semana, el padre vino a buscar las niñas. Creo que tendrían, no recuerdo, 4 o 5 años, 5 o 6 años. Esa los recogió en la casa, como era el padre, tenía derecho. Se las llevó en el carro, las durmió, les metió un tiro a cada una en la cabeza, las mató, regresó a la casa, parqueó su carro frente a la puerta del garaje y se metió un tiro él. Cuando oyeron el tiro y salieron, los tres estaban. No es un mundo que está sin Dios, que está... Claro, las niñas no tenían culpa de esto, pero fíjense lo que hace el pecado cuando un hombre o una mujer o el hombre en sentido genérico no obedece a Dios. Y hermano, lo más difícil fue que yo tuve que despedir tener ese servicio. Me recuerdo como si fuera ahora. En el centro estaba su cama, a los ambos lados dos cajitas blancas con las niñas. Tuve que acercarme a la familia de él y decirle: oye, de él no lo puedo mencionar, porque hizo algo, nadie puede ni quitar la vida ni quitarse la otra. Las hermanas me dijeron: no, pastor, yo lo entiendo, lo entendemos. Y pude ministrar, pero lo que voy, todo esto ocurre todos los días y cosas más terribles. ¿Pero por qué? Porque el mundo no quiere tener importa Dios. El mundo quiere ser independiente, quiere vivir como los días de los jueces, hacer lo que viene de la gente. Hablen con la gente. No, a mí no me hables de Biblia, a mí no me hables de que tengo que hacer esto, de que tengo que hacer lo otro, ni que si tengo que ir a la iglesia. No, yo quiero vivir mi vida porque es mi vida. Y estás equivocado. Tu vida no es tu vida te la dio Dios. Tu vida es un don de Dios y vas a tener que dar cuenta a Dios por ella. Pero el hombre quiere vivir independiente, como el tiempo de los jueces. Se está repitiendo la historia. El tiempo de los jueces fue un tiempo caótico, léase la historia. El pueblo de Israel se prostituyó, inclusive sacrificó niños, sacrificaban a los dioses paganos, se casaron con aquellos paganos y fue un desastre. El mundo está en un desastre porque han querido seguir viviendo independiente de Dios o quieren seguir viviendo independiente de Dios. No hay verdadera independencia sin la dependencia total y absoluta de Dios. Que nos quede eso en la mente. Ni Estados Unidos ni ningún país va a tener una verdadera independencia hasta que no entienda que la verdadera independencia precisamente
reside en la dependencia total y absoluta de Dios. Ahora, el hombre también quiso la independencia, y esto ha hecho que la sabiduría del mundo o los sabios del mundo se conviertan en total necedad. Quiero leerle lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 1, de una generación que en su tiempo también quería ser independiente de Dios. Voy a leer el versículo 22, capítulo 1 de Romanos, y después los versículos del 28 al 32. Dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es lo que dice esta generación en que vivimos? La generación de los adelantos científicos, la generación de las computadoras, de los celulares, del correo cibernético. Se dice ser sabios, pero dice aquí, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta generación que se las da de una de las que más conocimiento tiene, y es verdad, en el conocimiento humano, se han hecho necios porque han excluido a Dios de sus vidas, de su familia, de sus trabajos. Y entonces dicen, no, yo soy autosuficiente, yo me la puedo valer por mí mismo. Están completamente equivocados. Por eso el mundo, a pesar de todos los adelantos de la ciencia, está en un caos total, el sufrimiento, el dolor, y hay una anarquía que nadie puede arreglar. Porque el problema no se arregla con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios, con la dependencia de Dios. Y ahora voy a leer los versículos del 28 hasta el 32. Esta es la situación que estamos viviendo, pero basado en esto, esta generación en que vivimos, profesando ser sabios, se hicieron necios porque quisieron o han querido independizarse de Dios. Y escuchen esto que escribió el apóstol Pablo, tiene una vigencia actual tremenda. Y como ellos, o sea, en su tiempo, pero es para nuestro tiempo también, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, que está contraria a la voluntad de Dios, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Nunca como ahora ha habido tanta injusticia. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Se odia a Dios. Por eso se odia a la iglesia y se odia a Israel. Hay un odio acérrimo contra Dios y contra su palabra. No quieren saber de Dios, no quieren que se mencione a Dios. Esa es la generación que estamos viviendo. Se vivió también en el tiempo de los jueces, pero ahora también. Injuriosos, soberbios, nunca como ahora la soberbia del hombre ha sido tan alta, excluyendo a Dios para no depender de él. Soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, una generación que no obedece a los padres. Y dice la Biblia que el que no honra a su papá y a su mamá no les va a ir bien y van a tener larga vida. Esta es la generación que menos años está viviendo. Los que más mueren diariamente en el mundo no son personas viejas ni enfermas, son jóvenes, porque la generación en que vivimos no está honrando a sus padres. Así que allí homicidios, contiendas, engañadores, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Quiere decir, no se tiene amor por la familia. No se tiene amor por el papá, por mamá, por el abuelito, abuelita, o el esposo o el esposo. No importa. Si tú estás enfermo, bueno, yo sigo adelante y tú quédate atrás. No importa. Implacables, no hay misericordia. Bueno, dice implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen porque ellos saben que esto es malo, aunque ustedes no lo creen. Pregúntale, si usted quiere saber si el mundo sabe de Dios, haga usted una cosa mala siendo miembro de la iglesia. Todo el mundo va a decir, oye, tú no puedes hacer eso, porque la Biblia dice que tú no puedes hacer. Ah, tú conoces la Biblia y no lo haces. Por eso no tienen excusa. Ninguno de esa gente que están afuera, aunque no vengan aquí, no tienen excusa, porque conocemos algo malo, enseguida nos lo señalan. Oye, tú no puedes hacer eso. Oye, ¿cómo tú lo sabes? ¿Y por qué tú no lo haces? Entonces Dios le va a decir en el día del juicio, oye, ¿sabías cómo debían vivir mis hijos y tú no vivías como ellos? Por lo tanto, al fuego eterno, al infierno. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Ese es el mundo con la independencia sin Dios que estamos viviendo. Hermanos, como conclusión, solo la total dependencia de Dios nos dará la victoria y la verdadera paz.
Voy a citar dos pasajes que están en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, en la vid y los pámpanos, el versículo 5. Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Joven que estás aquí, adulto que estás aquí, casado que estás aquí, viudo o viuda que estás aquí, separados de Dios no podemos hacer nada. No podemos tener una real independencia, porque tenemos que tener dependencia absoluta y total de Dios, obedeciendo su palabra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y a eso no puedo yo hacerle ningún arreglo. Yo soy la Biblia, vosotros los pámpanos. Así que la total dependencia de Dios nos dará la victoria. Y termino con este versículo, el 33 de Juan 16. Termina Cristo estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tú quieres tener paz con Dios, tú quieres disfrutar de una verdadera dependencia y a la misma vez independencia, y tener esa paz perfecta. Bueno, tienes que obedecer la palabra de Dios. Dice aquí: estas cosas os he hablado, o sea, esto que está escrito tenemos que obedecerlo para que en mí tengáis paz. Mi paso es dejo, mi paso es todo. Yo no lo doy como el mundo lo da. No sostuvo en vuestro corazón ni tenga miedo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, que Dios nos bendiga. No hay verdadera independencia sin la dependencia absoluta de Dios. Cuando la independencia no es buena, cuando no se tiene en cuenta Dios. Ojalá que todos los que estamos aquí vayamos entendiendo. Tú quieres que tu hogar sea bendecido, tienes que tener dependencia de Dios. Tú quieres que tu vida sea bendecida, tienes que tener dependencia de Dios. Queremos que nuestro pueblo, nuestra ciudad sea bendecida, tienes que tener dependencia de Dios. Queremos que nuestra nación en la cual vivimos, Estados Unidos, sea bendecida, tiene que tener dependencia de Dios. Queremos que el mundo sea bendecido, tiene que tener dependencia de Dios. Claro, eso no depende de nosotros, pero eso es lo que el mundo debía entender. Pero tristemente el mundo quiere una independencia, entre comillas, sin depender de Dios y de su palabra. Oremos por eso que están en esta ignorancia. Oremos por eso que se profesan ser sabios y son necios y han cambiado la vaca por la chiva, la que no da leche, y flaca y enferma. Oremos por ellos, por los que no conocen la verdad, por los que no conocen esta palabra, para que entiendan que no hay verdadera independencia sin una dependencia absoluta de Dios. Tú y yo que estamos aquí, que somos creyentes, que entendamos que la victoria nuestra para poder tener la paz verdadera reside en tener una total dependencia de Dios, confiar plenamente en sus promesas y no cuestionar su palabra. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por el mensaje que nos está dando. Que entendamos que no vamos a tener una verdadera victoria ni ser verdaderamente independientes si no dependemos de ti. Nada podemos hacer si no tenemos en cuenta a ti y tu palabra, si no la obedecemos, como persona, como familia, como pueblo, como nación. Bendice este mundo que quiere una independencia sin ti, para que pueda entender que va a ir de mal en peor. Que nosotros como creyentes oremos por ellos y que de alguna forma seamos instrumentos en tus manos para que ellos puedan conocer que la verdadera libertad solamente se encuentra en Cristo, la verdadera independencia solamente se encuentra cuando dependemos absolutamente de Dios y hacemos lo que su palabra dice. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga y vamos a terminar con